Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer una nueva clase abierta y el título que le puse a esta clase es cuál es el plan de seguimiento para posicionarnos frente a nuestros prospectos. Bien, esta clase va un poco por el lado de la captación, ¿cierto, Julio? Es decir, estamos en un momento donde se vendió el stock vendible, vale la redundancia, y muchas personas dicen no tengo que vender. Entonces, ¿cuál sería o cuál es el problema que tienen estas personas que se dedican a la actividad inmobiliaria? Y el problema es que vender es más agradable que captar, y más agradable que hacer seguimiento. Vender es poner un aviso, realizar una campaña de marketing, atender a personas que están interesadas y finalmente a llegar a un acuerdo. En cambio, captar significa buscar personas que estén necesitando servicios inmobiliarios y ofrecerles nuestros servicios inmobiliarios. Es más difícil. La ANAR dice, la ANAR es la Asociación Nacional de Corredores en Bienes Raíces, que del 100% del tiempo que tiene un corredor inmobiliario, las 2/3 partes, o sea, el 66%, lo debería dedicar a la captación. Y Gary Keller, otro autor muy reconocido en el mercado, plantea que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la captación y lo que es la comercialización. Y ese equilibrio lo plantea de la siguiente manera: de lunes a sábado yo me dedico durante las mañanas a captar y durante las tardes a dedicarme al resto de las actividades necesarias en la inmobiliaria. Bien, esto que me estabas comentando, ¿no? Del tema de la captación y de la mano del seguimiento, entendemos que el proceso de captación es un proceso largo, porque desde que tomamos el primer contacto, que a lo mejor todavía no se transforma en cliente, lleva un proceso de maduración. ¿Cuánto puede tardar un prospecto en convertirse cliente más allá en líneas generales? Y depende de la necesidad de él. Digamos, si es un prospecto que es un amigo que yo tengo, pero no tiene necesidad de vender ni de comprar, probablemente no sea un contacto activo para mí. Pero sí, él me puede llegar a recomendar a otras personas que necesiten ese tipo de servicios. En general, el proceso es lento porque tiene que haber confianza, Tengo que tener la capacidad de diferenciarme, por qué a mí y no a otro, y tengo que tangibilizar el servicio, porque el servicio de por sí es intangible, o sea, no se puede comparar, no es como cuando yo tengo dos teléfonos y digo, bueno, ¿cuál es el que te gusta más? Y veremos cuál es la ventaja que tiene este y cuál es la ventaja que tiene este, y en base a eso elijo. En cambio, el servicio es una promesa que nosotros la llamamos propuesta de valor, una promesa de algo que yo voy a hacer por vos. Entonces me vas a creer en la medida de la relación que tengas conmigo, del comportamiento que yo he tenido en el pasado, de la confianza que he generado en vos, y del expertise que muestre en la actividad inmobiliaria. Bien, entonces, sin más preámbulo, ¿empezamos, Julio, con la clase? Empezamos. Hay 4 momentos para el seguimiento. Seguimiento en la prospección, cuando yo estoy buscando personas que necesiten mudarse. Seguimiento en la captación, cuando alguna de esas personas que necesiten mudarse se necesita mudar ya. Seguimiento en la comercialización, cuando yo pongo una propiedad en venta y tengo que hacer un seguimiento, ya vamos a ver para qué. Y seguimiento en la postventa. Son esos 4 momentos donde hay que hacer seguimiento. ¿Por qué es importante el seguimiento? Gary Keller dice que el 85% del resultado es producto del seguimiento y el 15% se logra en la primera vez, en la primera entrevista. Por lo tanto, la actividad de seguimiento es básica
para el funcionamiento de la actividad inmobiliaria. Bien, pensemos cómo Gary Keller divide a los contactos. Gary Keller divide a los contactos en contactos conocidos y contactos desconocidos. Los contactos desconocidos, son los que viven en el barrio, personas que yo quizá he visto pasar, pero no sé exactamente quiénes son. En cambio, los contactos conocidos son aquellos que participan de mi círculo de influencia, son amigos, ex compañeros de trabajo, ex compañeros de estudio, familiares, es decir, todo eso compone mi círculo de influencia. Cada uno de estos grupos tienen un método de seguimiento distinto. Mientras que yo en el barrio puedo realizar una campaña de seguimiento que llamamos 12 directo, que son 12 boletines en el año, esa campaña tiene un nivel de conversión de contactos en ventas bajo. Estamos hablando de que la relación es 50-1. Cada 50 personas que yo he estado realizando un trabajo de contacto una vez por mes con un boletín, probablemente de esas 50 personas, una se convierta en cliente. En cambio, cuando yo trabajo sobre clientes conocidos, y voy a utilizar dos métodos, un método que llamo 8x8, que son 8 acciones en 8 semanas, y otro método que llamo 36 toques, que son 3 toques por mes durante un año, el porcentaje o la razón de conversión de prospecto en cliente, o sea, aquel que me va a firmar una autorización de venta, es de 12-2. Supónganse que ese día Gary Keller estaba muy contento, y por eso, porque 12-2, ¿qué significa? De cada 12 contactos que yo realizo esta actividad, logro 2 ventas. Parece muy optimista. Si nosotros ponemos una versión pesimista, 12-1, significa que para poder realizar una venta por mes, que es lo que debería hacer un corredor mínimamente para poder sostener su negocio, 12 meses del año, 12 contactos para obtener una venta da 144 contactos. O sea que si yo hago bien las cosas, con 144 contactos que yo estuve contactando, valga la redundancia, por eso lo llamo prospecto y no contactos, con 144 prospectos que yo estuve contactando durante un año, debería obtener 12 ventas. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. Bien, ¿qué es el programa 8x8? Es un programa de seguimiento rápido, es un programa de seguimiento donde yo lo que busco es darme a conocer a la persona. Comienza con una presentación personal, donde explica quién soy yo, qué es lo que hago, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito. Sigue con distintos tipos de comunicaciones, puede ser una tarjeta con consejos, puede ser una llamada telefónica. Es decir, en la primera etapa voy a hablar más de mí que de otra cosa. O sea, voy a hablar más de lo que yo soy y de lo que puedo dar que de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque en esta etapa yo me estoy presentando como persona, como profesional, que puede llegar a ayudarlo a ellos cuando tengan una necesidad de servicios inmobiliarios. Pasada esta etapa del 8x8, yo lo que le voy a pedir permiso es para poder continuar con una etapa de 36 toques, o sea, poder continuar con un contacto mensual durante 3 veces por mes, que ahora vamos a ver de qué manera hacerlo. ¿Por qué tanta intensidad en la cantidad de contactos? ¿Por qué 8x8? ¿Por qué 36 toques? Una forma o mejor dicho, la forma de posicionarnos en la mente del prospecto es con la repetición. Es decir, ese es el método. La repetición es el método. El que diga que es demasiado, acuérdense antes de la pandemia, no me gusta decir marcas, pero la vamos a decir, el caso de Trivago. Trivago es una empresa que vende servicios de hotelería, mayorista, donde uno entra y puede encontrar distintas alternativas de tarifas de hoteles. Antes de la pandemia,
Trivago en los canales de cable hacía una publicidad entre las 20 y las 22 que se llama prime time, el momento donde más gente ve televisión. Todos los días hacía la publicidad y todos los días hacía la misma publicidad. Al cabo de un año, la gente sabía que Trivago eran hoteles baratos. ¿Por qué? Y porque no tuvieron 36 toques en el año, tuvieron más de 300 toques en el año. O sea, el método para posicionarme en la cabeza de un prospecto es tocar, es este, no hay otro, ese es el método. Bien, ¿cómo vamos a instrumentar los 36 toques? 12 toques van a ser por email, 12 toques van a ser por WhatsApp y los otros 12 toques por una combinación de métodos que vamos a ver con más detenimiento. Pero yo vuelvo un poco al principio para explicarle el método en cada una de las etapas. En la etapa de prospección, cuando yo estoy buscando nuevos prospectos, fundamentalmente los toques están orientados a hablar de mi persona. Voy a hablar de lo que yo sé, de lo que yo hago, de los consejos que doy para poder, si tengo que vender o comprar, voy a explicar cuál es la situación del mercado, cómo van a evolucionar los precios en el futuro. O sea, estoy hablando de mí como profesional en la primera etapa. Cuando yo detecto de ese trabajo de relacionamiento que voy haciendo con mi base, de que alguien necesita servicios inmobiliarios, o sea, alguien necesita mudarse, ahí cambia la perspectiva de contacto. Ya no hablo tanto de mi persona, sino que yo hablo de las actividades que se hacen cuando uno quiere vender o comprar una propiedad. Entonces ahí entramos de lleno en lo que es el plan de 36 toques. Entonces, 12 toques pueden ser un email por mes hablando de temas de la actividad inmobiliaria. Por ejemplo, cuáles son los pasos para vender un inmueble, cómo evaluar una propiedad, qué es una estrategia de precio, por qué es necesario trabajar con un corredor en exclusiva, cómo se prepara un inmueble para vender, el plan de marketing para la venta de un inmueble, cómo se hace, cómo es, qué significa que vendemos beneficios y no características, cómo manejar las objeciones, ¿conviene que el dueño venda directamente? ¿Cuál es el proceso de negociación? Quiero vender y volver a comprar, ¿cómo se hace esto? Y utilizar la compraventa como inversión. Fíjense que todos estos temas, desarrollados a una relación de 1 por mes, están directamente relacionados al mercado inmobiliario. Y lo que buscan explicar es cuál es el proceso, o sea, cómo se da el proceso. Hay que tener un cuidado acá. Primero, cuando uno manda una cosa por email, no manden un adjunto, porque no se lee. Segundo, el tamaño del email que yo voy a mandar es chiquito, es lo que se ve en la pantalla, quizá no más de 5 o 6 renglones. Pero ustedes por ahí me pueden decir, para poder explicar cuáles son los pasos para vender un inmueble, en 5 renglones no lo puedo hacer. Entonces van a usar una herramienta que hoy, a los ojos de todo lo que hay, parece una herramienta antigua, pero está vigente, que es un blog. Blog es un repositorio de información que a los efectos de una persona que no conoce parece una página web, a los efectos de alguien que conoce es una herramienta que se utiliza con un programa que es gratuito, que se llama Blogger, y ese programa permite elegir una cantidad de plantillas, o sea, permite elegir una cantidad de formatos que va a tener mi página web, y ahí yo desarrollo el tema. Generalmente para desarrollar un tema yo tengo que escribir unas 600 palabras, que para que tengan idea, 600 palabras es el tamaño de una carilla en A4 con Arial 12. Eso es lo que yo necesito para desarrollar un tema. También, Julio, para poder usar o se puede reemplazar también por el blog, es Google Sites, que es una página gratuita de Google, y puedes armar tu página como si fuera un blog, cargar videos, cargar texto, cargar imágenes. Bien, es otro método. Y incluso si querés también le puedes comprar el dominio, que sale, no sé, 3.000 pesos, y diría, por ejemplo, www.juliovalente.com. Y un dominio no sale más de 10.000 pesos, 15.000 pesos argentinos. Bien, esa es otra alternativa. En la alternativa del blog, la única diferencia cuando ustedes ven la dirección
es que dice www.blogspot/ y ahí está el nombre de ustedes. Pero la idea es tener un repositorio de información que a mí me permita poner en los 3 o 4 renglones que puse en el email un copete de la noticia o un resumen de la noticia que va dentro y poner una etiqueta que diga leer más. Y cuando va a leer más va a ir a ese blog o va a ir a ese repositorio de información que es Google Sites y ahí yo completo la idea. La ventaja que tiene trabajar de esta manera es que generalmente en estos espacios siempre hay más información sobre temas que se hayan publicado anteriormente y alguna de esa información puede ser interesante para el visitante, entonces no solo leyó lo que yo le mandé en el email, sino que leyó algo más que encontró en ese lugar. Entonces, una vez por mes mando un email, un email corto, chico, 5 renglones, con prácticamente un resumen de lo que es el contenido, y el contenido lo desarrollo en otro lugar. Ese lugar puede ser un blog, puede ser un lugar que se llama Google Sites. Cualquiera de los dos es válido. Bien, la siguiente forma de hacer contactos es a través de WhatsApp. Pero a través de WhatsApp lo que puedo llegar a hacer es un título, no más, porque no puedo desarrollar un tema. Si fuera algo que tengo que desarrollar, va a ser un título con una etiqueta que diga leer más y de vuelta me voy al blog o me voy al Google Sites. Pero fundamentalmente es un título. Acuérdense que el WhatsApp es como para que alguien se acuerde de vos. Entonces, es válido poner, siempre tiene que estar la foto de ustedes. No se olviden que la marca personal de ustedes es esta es tu marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? Tu foto de perfil, esa es tu marca. Cuando vos estás poniendo esto, ¿qué estás haciendo? Dando la cara. ¿Qué significa dar la cara? Me comprometo. Tengan bien en cuenta este tema. Esto les digo para aquellos que en su foto de perfil ponen un ramo de flores, aparecen 3 personas, ponen sus hijos o cosas por el estilo, o ponen un cartel de la inmobiliaria. La persona que realiza el servicio es una persona. Y esa persona se tiene que mostrar. Y la forma de mostrarse es mostrar esto. Mostrar su cara. Entonces, eso significa que esta persona es la que se hace responsable por lo que me está prometiendo. No se olviden de esto, que es fundamental. Yo veo que muchos no tienen en cuenta este tema. Bien, ¿qué puedo decir en un WhatsApp? Bueno, puedo poner títulos referidos al mercado inmobiliario, títulos referidos a tendencias que hay en el mercado, frases motivadoras. Puedo poner chistes o infografías de buen gusto tipo Nick o tipo Mafalda, que sean apolíticos, o sea, la política y el deporte hay que dejarlo afuera de este tema para no generar discusiones. Puedo hablar de éxitos que he tenido yo en el pasado a través de pequeños videos de menos de 1 minuto o a través de estadísticas, para que si yo soy una persona exitosa, evidentemente alguien que me quiera contratar, podemos decir que tiene seguridad que también va a tener éxito en esa contratación. Seguimos con los toques. 2 toques por envíos postales y 2 toques por llamadas telefónicas en 2 fechas muy especiales. Una es la fecha de cumpleaños y otra es la fecha de Navidad. ¿Cómo son estos toques? En cada uno de los casos, cumpleaños o Navidad, mando una tarjeta postal, o sea, la mando por correo. Ustedes me dirán, pero no se hace, fenómeno. Si no se hace, te estás diferenciando. Hoy ya por correo uno no recibe nada, o recibe multas o no recibe nada. No hay ya elementos que vengan por correo. Entonces, si vos mandás una tarjeta postal por correo, le va a llamar mucho la atención a la persona que lo recibe. No se olviden ustedes que de los ingresos que tienen, el 10% del ingreso bruto lo deberían separar para hacer acciones de marketing. Y con ese 10% de ingreso bruto van a poder pagar esas acciones de marketing. Entonces, voy a mandar una tarjeta postal el día del cumpleaños y una tarjeta postal para Año Nuevo. Y después de enviar la tarjeta postal voy a hacer una llamada telefónica. Una llamada telefónica el día del cumpleaños para felicitarlo por el cumpleaños, y una llamada telefónica en la semana de Navidad para desearle felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estos son 2 toques que yo realizo en el mes. Sí, en el año, perdón. 6 toques en 6 participaciones en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Yo debo tener en mi base de datos la dirección de Instagram y la dirección de Facebook que tiene el individuo. ¿Para qué? Para poder analizar qué es lo que está publicando, y cuando veo qué es lo que está publicando pongo un comentario, no un me gusta, porque el me gusta se confunde con otros muchos me gusta, un comentario. O sea, tiene que aparecer mi nombre de perfil, en este caso Julio Valente, con el comentario abajo. ¿Y cómo tiene que ser el comentario? Tiene que ser un comentario positivo. Supónganse que la persona compartió un video cómico. Entonces yo le pongo, me alegraste el día. La persona cuando está mirando lo que publicó, y eso lo hacemos todos, siempre miran qué le han comentado. Y encuentra, Julio Valente, me alegraste el día. Y dirá, ¿y quién es este Julio Valente? Entonces, ¿qué hace? Da doble clic sobre mi usuario, sobre mi perfil, y aparece en mi Instagram, por ejemplo, o en mi Facebook. Y ahí se da cuenta quién soy. Ah, este es el de la inmobiliaria. Entonces, esta es una forma, es decir, entretenida y una forma fácil de mostrarme que estoy en contacto con el otro, incluso a través de las redes sociales. Bien, sigamos. Acá habla de concepto del uso de las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros no vendemos propiedades, las vende el dueño. Nosotros lo que vendemos son servicios para que los dueños le facilitemos la venta de su propiedad. Por lo tanto, lo que vendemos son servicios, no propiedades. Por lo tanto, en nuestro Instagram no tiene que haber propiedades, tiene que haber el servicio que prestamos. Tiene que decir el conocimiento que tenemos. Tenemos que utilizar el Instagram para educar a las personas de cómo es el proceso inmobiliario, de qué cuidados debe tener, de cómo se maneja una negociación, cuáles son los precios que hay en el mercado. Debemos hablar de eso, no de propiedades. Las propiedades están en los buscadores de internet, no en el Instagram. Es decir, en el Instagram, ustedes, no tengo acá una franela, pero vamos a usar esto como franela. Ustedes lo que hacen en el Instagram es, se lustran, se ponen brillosos, se ponen atractivos para que la gente los llame. Bien, sigamos. 4 toques con llamadas telefónicas por año. ¿De qué tipo la llamada telefónica? Nunca se olviden de lo que es la conversación telefónica que se llama FOR, que no tiene nada que ver con el auto. FOR es las siglas en inglés de Family, Occupation, Recreation and Dreams. Familia, ocupación, o sea, trabajo, recreación, paseos y sueños. Entonces siempre inician una conversación con esas siglas. Es decir, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo anda tu trabajo? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿A dónde? ¿Cómo te fue? Es decir, esto permite romper el hielo y generar una conversación. Generar una conversación que no tiene que ver con que te quiero vender un terreno o si querés comprarte un dúplex en Avellaneda que está en buen precio. No, no vendo. Yo lo que hago es me conecto para mostrar cuáles son mis habilidades y para que no se olvide de mí. Eso es lo que quiero hacer. Es decir, mostrar qué habilidades tengo y que no se olvide de mí. Porque si se olvida de mí, el día que vaya a necesitar servicio inmobiliario no me va a llamar. Entonces lo más importante es que no se olvide de mí. Entonces, esos 4 llamados telefónicos tienen como objetivo mostrarle de que yo estoy recordándolo a él en el tiempo. A los 4 contactos telefónicos, que son actividades personales, le voy a agregar 2 visitas personales al año. Lo ideal sería en esas visitas personales llevarles algo de utilidad. Yo participo en congresos de corredores inmobiliarios de Estados Unidos y veo los souvenirs que preparan los realtors, como se llama el agente inmobiliario en Estados Unidos, souvenir que preparan los realtors para regalar a los prospectos. Y un souvenir muy interesante, que no lo tengo acá a mano ahora, un souvenir muy interesante es una foto del realtor con los datos de su inmobiliaria, y de esa foto
sale una lista, un papel en forma de lista, que se pega la foto, la parte de atrás tiene una parte de imán, que se pega en la heladera y esa lista se utiliza para hacer el listado del supermercado. Es una cosa que no tengo idea de cuál es el valor que puede tener, pero es una cosa que es muy útil y no se tira. Y al no tirarse está mi nombre y mi foto todo el tiempo pegado en el frente de la heladera. O uno muy piola que me diste vos es el cortador de pizza. Bueno, ese es otro. Es decir, cada vez se van sofisticando más. Ese sí lo puedo ir a buscar. Si me esperan un minuto, se los busco. Ay. Acá está. Esta es la mayor sofisticación. Esta es la mayor sofisticación. Abren la cajita, y adentro está este dispositivo que sirve para tomar el cortador, y este disco, que es un disco de plástico, pero que está muy afilado y permite cortar las pizzas. Y adentro una nota, adentro una nota, y adentro una imagen de para qué sirve esto. Sirve para cortar pizzas. Bueno, este tipo de cosas se regalan cuando se hacen este tipo de visitas. Este tipo de cosas se regalan cuando se hacen este tipo de visitas a los clientes o los prospectos. Recuerden que yo hago una distinción. Para mí es cliente cuando alguien me firmó una autorización de venta o ya participó en una actividad inmobiliaria. Si no se da eso, para mí es prospecto. Es alguien que en algún momento puede estar interesado en realizar una operación inmobiliaria. Seguimos. 5 toques ofreciendo un evento por un tema atractivo. Esta es otra cosa muy interesante. Supónganse que ustedes quieren hacer un evento, se lo llamó, yo participé hace unos 10 años con la inmobiliaria Dimitrio de La Boca. Se organizaban unos eventos que se llamaban, creo que lo siguen haciendo, no sé si lo hacen presencial o virtual, unos eventos que se llamaban seminarios para dueños. ¿Y a dónde estaban orientados? Estaban orientados a explicarle al dueño cuál es el proceso de venta de un inmueble, es decir, cuáles son todos los pasos que se realizan para poder vender un inmueble. Y fíjense ustedes todas las acciones que yo hago para organizar un evento de esta naturaleza. 30 días antes envío un email avisando el día que se va a hacer el evento. 15 días antes lo llamo por teléfono para invitarlo al evento. Un día antes le mando un WhatsApp avisándole, acordate que mañana es el evento. Generalmente se hacían los sábados a la mañana. Y se contrataba un lugar que permitía tener servicio de cafetería para poder servir café o algo por el estilo. El cuarto toque se da en el evento y el quinto toque es una nota manuscrita de agradecimiento por haber participado o decirle qué lástima que no pudiste venir, estuvo buenísimo. Generalmente estos eventos venían entre 15 y 20 personas, que son del barrio. Y generalmente de estos eventos siempre se producían captaciones. Así que es algo atractivo. Este es un tipo de evento. Podemos hacer otros tipos de eventos, no vinculados a actividades del mercado inmobiliario, sino actividades de la vida común. Entonces, yo puedo tener relaciones con comerciantes del barrio, sabiendo de que en la ciudad de Buenos Aires o en toda la Argentina, la tenencia de mascotas alcanza casi al 70% de la población y la mascota termina siendo un miembro más de la familia. Cuando se da esa situación, yo lo que puedo hacer es conectarme con algún pet shop o algún veterinario y poder organizar una charla de cómo cuidar las mascotas o qué tipo de mascotas son las más convenientes de acuerdo a cuáles son los habitantes que hay en la casa. También esto es posible realizarlo. Seguimos. Un toque por actividades sociales que realiza el corredor. ¿Qué es una actividad social? Nosotros sabemos que en las casas generalmente hay ropa que ya no se usa más y que está en buenas condiciones de uso. Sabemos que hay útiles escolares que ya no se usan más y están en buenas condiciones de uso. Y también sabemos que hay colegios
que no tienen recursos y por lo tanto necesitan de ropa y necesitan de útiles escolares. Entonces uno lo que puede hacer es apadrinar un colegio y hacer una colecta de elementos que tienen que ver con ropa usada o útiles escolares para poder donar en estos colegios. Esto cumple dos funciones. Por un lado lo muestra el corredor inmobiliario en una actividad de solidaria, no tanto una actividad como generalmente dicen están siempre detrás de la plata. En realidad están detrás de la plata cuando están realizando una operación inmobiliaria y están detrás de sus honorarios, que es lo que le corresponde. Pero la gente a veces lo ve como una forma despectiva de que solo les interesa la plata. Yo creo que el buen corredor inmobiliario lo que le interesa es desarrollar su profesión y poder satisfacer las necesidades que tiene su cliente. Pero bueno, esta es una forma de mostrar una faceta distinta del corredor inmobiliario, participando en una acción en la comunidad que le dé una ayuda a la comunidad. Una de las características que yo vi en los congresos es el nivel de servicio o el nivel de comunicación que tiene el corredor inmobiliario norteamericano con la sociedad. Y estuve en una charla de un realtor que explicaba que había organizado una kermés en el barrio para juntar dinero para el cuartel de bomberos y comprarles un televisor de pantalla plana para la sala de espera de los bomberos. ¿Y qué es lo que habían hecho? La kermés la habían organizado en el cuartel habían organizado que los chicos se sacaran fotos con la ropa de los bomberos, con los cascos, con los sacos que utilizan, y en un determinado momento cargaron todos los chicos una autobomba y dieron una vuelta a la manzana tocando la sirena. Es decir, fue un espectáculo la actividad que realizaron y pudieron lograr el objetivo que se habían propuesto de comprar el televisor para la sala de espera. Es decir, ¿para qué sirven estas actividades? Sirven para mostrar que la persona está interesada por la comunidad y por lo tanto, como está interesada por la comunidad, es una persona que tiene una actitud positiva hacia la comunidad. No está solamente interesada en poder cobrar sus honorarios. Bien, ahora viene un tema, Es decir, son muchas actividades, en algunas actividades participa tiene que participar el corredor inmobiliario, que es cuando uno hace llamadas telefónicas y cuando uno hace visitas personales. Son 6 en total, 4 llamadas telefónicas y 2 visitas personales. Pero el resto de las actividades, fíjense que el resto de los toques, que son 30 o 40 más, no tiene que estar presente el corredor inmobiliario. Entonces esas actividades se pueden delegar, Entonces la idea para que este plan funcione es que se deleguen las actividades administrativas que significa el plan de seguimiento. Entonces, fíjense ustedes, acá yo identifiqué 40 actividades, 12 email mensuales con un contenido de valor, 12 WhatsApp mensuales con un título de valor, 2 envíos postales para cumpleaños y Navidad, 2 llamados de felicitación para cumpleaños y Navidad, 6 participaciones en las redes sociales del contacto, 4 llamados telefónicos cultivando la amistad y 2 visitas personales con un pequeño regalo. Esto da 40 toques en el año, da un poco más que los 36. ¿Cómo armo la base de datos? Tengo que tener el nombre y apellido, día y mes y año de nacimiento, la profesión, si es padre o madre, el teléfono móvil, teléfono fijo si tiene, la dirección, la localidad, el código postal, el barrio, la provincia, el origen de dónde llegó esta persona, el email, la dirección de Facebook, la dirección de Instagram y un campo que diga cuándo se muda, porque si es una persona que manifestó que quiere mudarse en una fecha determinada. Y para poder segmentar la base de datos, yo pregunto 5 intereses distintos. O sea, ¿qué le interesa a la persona? Por ejemplo, en una encuesta que yo hice en un curso RIP, yo detecté que a las personas les interesaba temas relacionados a la familia, temas relacionados con viajar, temas relacionados a la libertad financiera, temas relacionados a la salud y temas relacionados al perfeccionamiento personal. Entonces, esos temas los utilizo para segmentar la base de datos y mandar correos cuando estoy en la etapa inicial de darme a conocer a mi base de datos, mandar correos que tengan temas relacionados con los intereses de la persona. Acá les muestro una planificación de 15 contactos
donde aparecen los 12 meses del año. En cada mes hay 4 columnas. Ustedes dirán, pero si son 3 por mes, ¿por qué hay 4? La cuarta columna es la del día del cumpleaños y está marcada en color amarillo. Esto para mostrarle el volumen de trabajo. En general, el volumen de trabajo está cerca de las 50 actividades mensuales para un grupo de 15 contactos. Empiecen a hacer las cuentas. 30 contactos me va a llevar 100 actividades mensuales. 60 contactos me va a llevar 200 actividades comerciales, actividades administrativas. Entonces, evidentemente, la necesidad de un asistente es fundamental. Estas actividades se pueden llegar a ¿cómo se llama? A automatizar. Pero para automatizarlas, uno tiene que saber el uso de los programas especiales y puede automatizar aquello que el corredor inmobiliario no participa personalmente. Pero o se automatizan o tengo un asistente para poder hacerlo. ¿Cuál es el problema si no tienen asistente? Por ahí no tienen trabajo y la pueden hacer ahora, pero apenas aparezca el trabajo producto de estas actividades, probablemente las dejen de lado, porque es más importante atender una venta que dedicarme a atender a la cartera de clientes, de contactos. Pero justamente lo que generó la venta fue la actividad que yo hice sobre la cartera de contactos. Entonces, es una actividad que no hay que abandonar. Esto es fundamental. Fíjense de no abandonarla. Esa asistencia puede venir de un familiar, esa asistencia puede venir de una persona que ustedes contraten en forma temporaria para poder realizar esta actividad. Bien, esta es una hoja que muestra el contenido de la base de datos. Y lo más interesante está abajo. Arriba están todos los datos de la persona, pero abajo lo que mantengo es un hilo de conversación. ¿Qué es un hilo de conversación? La fecha en que mantuve contacto y de qué tema estuvimos hablando. Entonces, estas cosas sirven para mostrarme frente al contacto como una persona que estoy interesada en la relación con él. ¿Por qué? Porque me acuerdo de lo que hemos hablado 6 meses atrás o un año atrás. Entonces, esto es una forma de mantener una relación estrecha con el contacto. Tomando distancias, esto es parecido a la historia clínica de un médico. Ustedes van al médico después de un año a una revisión y le dicen, Julio, ¿cómo anda el dolor de cintura? No, con las pastillas que me dio ya se me pasó. Y el médico va chequeando las recomendaciones que me dio en base a lo que fue anotando en la historia clínica. Esto podría llegar a convertirse o podría llegar a bautizarse como la historia clínica que yo tengo con cada uno de los contactos, que en realidad se llama hilo de conversación. Bien, hablamos de la etapa de seguimiento cuando la persona es prospecto, o sea, no es cliente. La persona es cliente cuando me firma una autorización de venta o participó en una autorización de venta o de compra. Entonces ahora estamos en la otra etapa de seguimiento. Estamos en la etapa de seguimiento en la comercialización. Esta etapa hoy tiene un valor fundamental. En realidad lo tuvo siempre, pero hoy tiene un valor especial. Ustedes saben que el mercado se está moviendo. Se está moviendo significa que se están vendiendo más de lo que se vendía antes. Y también se están moviendo los precios. Cuando el mercado crece, los precios tienden a subir. Entonces, no se están produciendo saltos espectaculares de precio. Estos periodistas que dicen que los precios van a subir el 30%, no sé de dónde sacan esa cifra. La cifra real es que los precios están variando, depende del barrio, pero en forma promedio, entre el 1 y 1,5 por mes. Eso es lo que están variando los precios. Entonces, el seguimiento de una venta en el mercado es fundamental para poder vender. Para poder vender si el precio no es el adecuado y poner el precio adecuado, o para poder vender aprovechando este deslizamiento de precios hacia arriba, revisando si el precio que hemos puesto es el correcto o no. Para poder tener la potestad o para poder tener la autoridad, esa sería la palabra, para poder tener la autoridad de conversar con el propietario
sobre la necesidad o no de corregir un precio, yo lo que tengo que haberle demostrado al propietario es que estuve trabajando para vender la propiedad. Ustedes tengan en cuenta que esta actividad es intangible, es decir, esta actividad no se ve. Es decir, yo firmo una autorización de venta, hacemos sacar las fotos de la propiedad, la publicamos en internet, le doy la dirección donde está publicada, el propietario entra y mira, pero después no sabe más nada. Si no hay visitas, no sabe nada. Entonces yo tengo que tener la constancia de que una vez por semana, llame al propietario para informarle qué es lo que pasa. Mucha gente dice, no, yo no lo llamo porque no pasa nada. Sí que pasa, porque la propiedad tiene visualizaciones, lo que no tiene son consultas. Y cuando una propiedad tiene visualizaciones y no tiene consultas, tiene un problema. ¿Saben cuál es el problema? El precio no es el adecuado. Entonces, yo me voy a ganar el derecho de hablar de estos temas si durante todas las semanas yo lo llamé un día determinado para explicarle a la persona qué es lo que está pasando con su propiedad. Llamado que voy a utilizar para generar familiaridad. De nuevo, no se olviden de la familiaridad. No se olviden del libro de Jed Bloom, Fanatical Prospecting, donde él plantea este tema. Si yo logro que una persona se familiarice conmigo, va a tener una actitud más abierta para conversar conmigo y para tomar decisiones que yo les recomiende. Entonces, la llamada semanal, insisto, apunta a contarle qué cantidad de visualizaciones tuvo su aviso durante la semana. Entonces le voy a decir, ¿qué tal Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo pasó el fin de semana? Y llega un momento que le digo, bueno, vamos a los números. La semana pasada su aviso fue visto por 55 personas, porque el buscador, el programa que publica en internet me indica la cantidad de veces que fue visto, pero no tuvimos ninguna llamada. Probablemente la primera vez me pregunte, ¿y eso es normal? Mire, cuando se da esta situación es porque la demanda no está eligiendo el precio que usted colocó. Entonces vamos a seguir esperando y cuando llegue el mes veamos qué decisión tomamos. Si está muy apurado en vender, probablemente la reunión la hagamos a los 15 días. Si esta situación se repite, evidentemente está claro que el precio no es el correcto y lo que tengamos que buscar es una corrección de precio. Esa corrección de precio apunta a encontrar el precio justo que acepte la demanda para poder hacer una oferta y poder cerrar la operación. Entonces, ¿el método cuál es? 3 llamadas telefónicas por mes, una reunión. ¿Y esto in eternum durante todo el año vamos a hacer esto? No. Yo me voy a proponer vender la propiedad en 90 días. Y mucha gente va a decir, 90 días no es el tiempo suficiente. 90 días es el tiempo suficiente. Las propiedades tardan más en venderse porque es el tiempo que tarda el propietario en tomar la decisión de adecuar el precio a lo que el mercado está dispuesto a pagar. No hay otro motivo. Muchas veces ocurre que viene un prospecto y nos dice, mire, tengo una fábrica, estoy necesitando capital de trabajo, quiero vender rápido mi propiedad. Entonces se le dice, mire, para vender su propiedad tenemos que salir por debajo del nivel de mercado, se pone un precio por debajo del nivel del mercado, 5 o 10%, dependerá el mercado y dependerá de la situación, y generalmente la propiedad se vende en 15 días. Entonces el precio juega un papel importantísimo. Por eso es necesario hacer un seguimiento constante a la situación del precio y tomar decisiones en base al seguimiento que hicimos. El seguimiento está haciendo 2 cosas. Por un lado le está diciendo al propietario qué pasa con su visualización de su propuesta al mercado semana a semana, y por otro lado le está mostrando que yo me estoy preocupando por lo que estoy comercializando en ese momento. Julio, sí. Porque por ahí, tal vez algunos no lo vieron en el reel, pero cuando dicen, que esto lo dicen frecuentemente, que no quieren molestar al propietario llamándolo semanalmente. ¿Cómo es eso? Ustedes pónganse en los zapatos del propietario. El propietario los conoció a ustedes,
él tiene una necesidad de vender la propiedad, ustedes le hicieron una propuesta, al propietario le gustó la propuesta, se pusieron de acuerdo a qué precio de salida, le firmó una autorización de venta y se publica. El propietario no tiene más noticias de ustedes. Si ustedes no lo llaman, no tiene noticias de ustedes. Entonces, ¿cómo el propietario no va a estar interesado en saber qué es lo que pasa? Cuando el propietario llama, ustedes ya perdieron. Ya perdieron, porque en realidad ustedes deberían haber llamado antes. Entonces, de ninguna manera, ustedes van a cansar al propietario porque lo están llamando todas las semanas, sino que él les encargó un trabajo y ustedes le están indicando cómo evoluciona ese trabajo, ¿no? Clarísimo ese tema. Es decir, nadie molesta a nadie. Es decir, esto es informar qué está pasando con el encargo que me dieron. Y lo que está pasando es que por ahora no han aparecido interesados. Y probablemente no han aparecido interesados porque el precio no es el apropiado. Entonces hay que corregir el precio y esa corrección la vamos a hacer cuando nos juntemos y hablemos del tema en particular. Si no se toma la decisión de cortar la relación en caso que... No cortar relación, dar de baja el aviso en caso que no quiera bajar el precio. Yo les expliqué antes, me propongo una fecha, la fecha es 90 días. Si a los 90 días no se ha logrado vender y no se ha logrado visitas, el precio está incorrecto. Generalmente está un 20% más de lo que correspondería tener ese precio. Por lo tanto, no tiene sentido seguir adelante porque se va a desprestigiar el corredor. Cuando el vecino le pregunte, che, ¿qué tal la inmobiliaria que te estaba comercializando? Va a decir, un desastre, no hacen nada, no me trajeron a nadie. Y ustedes no tienen que traer a nadie, la propiedad tiene que atraer. Y el principal elemento de atracción lo hace el precio. Punto, no hay vuelta de hoja con eso. Bien, acá hay cifras que justifican lo que es el seguimiento de postventa. ¿Qué es postventa? Una vez vendido, hay que seguir con el seguimiento. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Esto es una medición que hizo la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces en Estados Unidos. Le dice a sus asociados, 1.400.000 asociados, le dice a sus asociados, cuando venden una propiedad, pregúntenle al propietario que le vendieron si la próxima vez que necesiten servicios inmobiliarios los contratarían a ustedes. Y el 88% de los vendedores contesta que en sí, o sea que el servicio fue bueno, están contentos, lo contratarían nuevamente al corredor inmobiliario que participó. Por otro lado, la ANAR le pregunta a los compradores de propiedades dónde obtuvieron el contacto de ese corredor que participó en la venta. Y solo el 17% dice es el corredor inmobiliario que participó en la venta de mi propiedad. Ahora, en la compra, digamos, en uno es la venta, en el otro es la compra. Solo es el 17% que dice utilicé el mismo corredor inmobiliario. La diferencia entre 88 y 17 da 71. ¿Por qué hay 71 personas que dijeron voy a usar al mismo corredor inmobiliario y no lo usaron? Porque perdieron contacto. Perdieron contacto. Ustedes tienen que tener en cuenta que quizá la operación se hizo en el año 1990 y la venta se hizo en el año 2020. Pasaron 30 años. En 30 años yo me olvidé de quién era, ni me acuerdo el nombre. Pero si yo tengo una política de mantener un contacto periódico, en estos casos son más largos los periodos, aunque sea en la fecha de cumpleaños, aunque sea en Navidad y Año Nuevo, aunque sea en el momento, el aniversario de mudanza, es decir, mantener un contacto, mandándole una tarjeta con mis datos y mandando una tarjeta comercial para que la tenga guardada, eso va a servir para que el día que me necesite me llame. No se olviden de eso. Mantengan contacto con las personas a las que les vendieron o compraron propiedades in eternum, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces no son ellos, son familiares de ellos. Si ustedes han dado un servicio que deleitó al cliente, ese cliente va a estar ansioso por poder recomendarlos. Entonces, no le quiten esa oportunidad. Bien,
¿Qué actividades podemos hacer después de una postventa? Primero, una encuesta de satisfacción. Esto es fundamental. Pocas inmobiliarias la hacen. ¿Y saben por qué no las hacen? Porque tienen miedo que se queje el cliente. Y dicen, si se queja el cliente, ¿qué puedo hacer? Mira, calculo que no mucho, porque hay una cláusula en la escritura que la propiedad se vende en las condiciones que se encuentra y que el comprador dice conocer y aceptar. O sea, no hay una responsabilidad después de la venta. Pero por lo menos enterarnos si la gente quedó contenta. Si hubo algo que no le gustó. ¿Para qué? Para no repetirlo, para hacerlo distinto. Entonces, la encuesta de satisfacción es una demostración de que a mí me interesa lo que opina el vendedor y lo que opina el comprador del servicio que recibieron. ¿Están contentos? ¿Están satisfechos? ¿Esperaban algo más? ¿Qué más esperaban que no les di? Todas esas preguntas deberían hacérselas. Segundo elemento importante al finalizar una venta, pedirles una reseña para Google. Hoy las personas están usando las reseñas de Google para determinar si un restaurante es bueno, si un hotel es bueno, si una inmobiliaria es buena. Entonces, usen las reseñas de Google para que la persona le ponga su calificación en la cantidad de estrellas y le ponga lo que sintió cuando fue tratada por ustedes en el proceso de venta. Entonces, de esa manera, lo que van a lograr, si tienen muchos testimonios positivos, lo que van a lograr es que alguien que los quiera contratar, esos testimonios les sirvan para reafirmar la idea de que ustedes son las personas indicadas. Y por último, pedir recomendaciones. Yo les preparé acá una planilla de seguimiento anual. Puede ser que sea demasiado, ustedes lo dirán, pueden elegir algunas acciones. Una acción por mes. Esto exige un trabajo importante de seguimiento, así que ustedes decidirán alguna en particular. Por ejemplo, en enero, un saludo por el nuevo año y una idea de que para organizar el año es importante ponerse objetivos. En febrero, si quieren emprender un trabajo en forma autónoma, darle una idea de qué trabajo se pueden hacer. En marzo, tener una llamada telefónica, las anteriores fueron en email. En marzo, tener una llamada telefónica y preguntarle cómo comienza el año. Abril y mayo, comunicaciones por WhatsApp, recordando probar las estufas y recordando que tiene que colocarse vacunas por las enfermedades de estación, el tema de la gripe. En junio, tener un email hablando de cómo puede planificar las vacaciones de invierno. En julio, mandar una postal y un correo postal, una tarjeta postal por correo por el Día del Padre. En agosto, una visita personal con un presente. En septiembre, un WhatsApp para recordar de probar los aires acondicionados para saber si funcionan. En octubre, mandar una tarjeta postal y un correo por el Día de la Madre. Tengan en cuenta que el Día de la Madre es la fiesta más importante después de Navidad y Año Nuevo. En noviembre, mandar un WhatsApp con noticias sobre precios de vacaciones de verano. Y en diciembre, mandar una postal por correo por saludo de Navidad y Año Nuevo. Vuelvo a repetir, esto es una idea de una por mes. Pueden hacer menos de una por mes. Pueden ser una, es decir, lo mínimo sería una por año. Entonces, si es una por año, sería la fecha de cumpleaños de la persona. Si pudieran ser 2 por año, sería la fecha de cumpleaños y Navidad y Año Nuevo. Serían 3 por año, podría ser el Día del Padre, la fecha de cumpleaños y Navidad y Año Nuevo. O Día de la Madre, es lo mismo. Es decir, si puedo hacer más acciones, puedo elegir algunas acciones más representativas dentro de esta lista y usarla. Y si no, ustedes ya tienen la lista. Bien, con las personas que compraron con ustedes, pueden crear una comunidad de seguidores fieles. Y esa comunidad de seguidores fieles, ¿qué servicio le van a dar? Pueden buscar descuentos y beneficios con algún comerciante que ustedes tengan relación y para estas personas darles un descuento particular. Pueden hacer un programa de referidos. ¿Qué es un programa de referidos? Esto lo tienen muchas empresas. Por ejemplo, si ustedes van a YPF y tienen la tarjeta de YPF, cargan puntos que después se los dan en combustible o se los dan en distintos tipos de servicios que le puede dar la empresa.
Si ustedes tienen personas que los refieren, ustedes pueden regalar almuerzos, o pueden regalar cenas, o pueden regalar distintas acciones producto de estos referidos que tienen. O sea, este programa de referidos significa, me das contacto con una persona que quiere vender o comprar. Si esa persona vende o comprar con nosotros, te damos determinado premio. Eso es un programa de referidos. Lo usa YPF, lo usa Jumbo, lo usa Disco, y hay muchas empresas que utilizan este tipo de programas. Y después podemos dar un servicio para las personas que son nuestra comunidad de seguidores fieles, o sea, aquellas personas que han comprado o vendido conmigo y siguen en contacto conmigo, hacer un grupo privado de redes sociales y dar consultoría. O sea, quieren saber si es conveniente comprar ahora como inversión, le explicamos. Quieren saber en qué lugares se pueden comprar propiedades que no es en Buenos Aires, se lo damos. O sea, le damos una información que no se la damos a cualquiera, sino que se la damos a aquellos que han sido clientes de nosotros. Bien, acá terminamos. Volvemos a la primera diapositiva para que quede fresca en la memoria. 4 momentos de seguimiento. 4 momentos de seguimiento. Un seguimiento en la etapa de prospección, cuando estoy buscando nuevos prospectos. Un seguimiento en la etapa de captación, cuando trabajo sobre prospectos calificados, o sea que se quieren mudar. Un seguimiento en la etapa de comercialización, cuando le informo semanalmente a los propietarios cómo evoluciona su oferta en el mercado. Y un seguimiento en la postventa. Después de la venta, tomar contacto periódico para pedir referidos y crear una comunidad de seguidores fieles. Esto les va a traer resultados positivos. Háganlo y después me cuentan. Nos vemos. Chao.